Bueno, egunon danori, eta eskerrik asko gaur hemen gu ez egotearren, ekitxestala igual sasorik onena hemen egoteko kontutan hartute zuok danok, jubilatuak izenezik, baina zuok danok deko zuzen behar izana kontutan hartute. Hau izango da gaur egingo duten hirugarren aurkezpena, lehenengo biek gure behar ginentzat izan da, hori gintaritzan, bertan, Santurtzin, eta hau da lehenengoa komunidadearentzat, eta hau beren ikuste dut sano garrantzitsua dela, beraz, eskerrik asko hemen egotearren. Decía que bueno, que es la tercera presentación hoy del plan, la primera ha sido en la autoridad portuaria y la segunda también a los trabajadores de la autoridad portuaria, a las 9:30 en euskera y a las 10:30 en castellano, y ahora pues bueno, es la tercera hora y muy importante porque es para vosotros al final, como yo suelo decir, para los clientes, está el cliente interno y el cliente externo del puerto y que sois al final los que alimentáis toda la comunidad y yo siempre lo digo que sin vosotros pues el puerto no andaría, se pararía y estaría en riesgo de desaparición como cualquier otro puerto. Así que para mí siempre os diré que sois los clientes, lo cual no quiere decir que el cliente siempre tenga la razón ni que haya que dársela, ¿vale? Pero bueno, para mediar también, pues para eso estamos nosotros, que como digo, siempre en lo medida de lo posible utilizando la autoritas y no tanto la autoridad. Bueno, hoy vamos a presentar el plan de transformación digital y en principio probablemente podríais estar pensando que vamos a hablar únicamente de tecnología. Bueno, sí, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar dentro del plan, pues los diferentes proyectos, no todos, pero vamos a presentar algunos de ellos. Pero la parte más importante, o al menos así lo considero yo, de toda esta presentación es la primera, en la que vamos a hablar de la transformación de las personas, porque la transformación digital es sobre todo un proceso que empieza por que las personas sean conscientes de que realmente se tienen que adaptar a esa necesidad. Si hoy conseguimos que esto os dé para pensar un buen rato de lo que está sucediendo y de cuáles son las tendencias mundiales y de que la tecnología va a ser uno de los aliados nuestros, independientemente de los programas o proyectos que nosotros tengamos entre manos, sería lo más importante que podríamos conseguir hoy. Os lo digo absolutamente en serio. La tecnología y los proyectos irán avanzando, tendremos más proyectos adelante, esto es un proyecto, un plan vivo, pero lo que es importante es que, esto en la psicología está muy estudiado, para que actuemos de otra manera tenemos que pensar primero de otra manera. Por lo tanto, ese sería el gran logro de hoy. Por supuesto, las aportaciones que podéis hacer a la tecnología, nosotros para eso evidentemente tenéis a Portlab, tenéis a toda la autoridad portuaria pues para escucharlos en el equipo también de transformación tecnológica, al que quiero felicitar por todo el trabajo que han realizado en Sprint para que este programa, plan de transformación digital fuese aprobado ya en el último Consejo del Puerto. Decía que la definición, ¿no?, de la transformación digital es usar la tecnología para hacer nuestro trabajo más fácil, rápido y seguro, ¿vale? Esto al final es algo que tiene que estar no para que suframos, sino para hacernos la vida más fácil y para que nosotros como personas podamos dedicarnos a aquello en lo que más aportamos. Y eso muchas veces no se puede digitalizar, ¿vale? El contacto humano, el estar con las personas y eliminarnos muchas veces cuestiones que la tecnología de alguna u otra manera se puede ocupar de ello. Por lo tanto, no estamos hablando de sustituir a las personas por máquinas, eso en cualquier caso es un proceso que irá poco a poco y las personas se dedicarán a otro tipo de cuestiones porque estamos en una era en la que, a pesar de que estamos más digitalizados que nunca, a cuenta de sobre todo causado por los problemas demográficos, pues tenemos mayores dificultades para encontrar en estos momentos profesionales. Y gran parte de esa falta que le tenemos se está sustituyendo por la tecnología. Por lo tanto, el mundo está cambiando, pero no es la primera vez que ha cambiado. Y ahora vamos a ver las cosas de una manera más gráfica para que, al menos yo con imágenes, pero bueno, eso es
porque yo tengo memoria fotográfica, no me acuerdo de los nombres, ya me podéis disculpar, pero bueno, soy TDAH muy marcado, con lo cual pues algunas cuestiones tengo también con un cerebro divergente con el cual tengo que lidiar todos los días. Pero también tenemos en el caso de la autoridad portuaria equipos obsoletos, a pesar de las infraestructuras que tenemos, que hay que también renovarlos y adaptarlos a los próximos años y a las próximas tecnologías. Y dado que existe financiación en estos momentos por parte del puerto, pues era el momento también de apostar por este plan. El objetivo del puerto no es ganar dinero, pero el puerto tiene que ganar dinero para hacer las inversiones necesarias. Una es esta, pero sabéis que también tenemos un plan en los próximos años de más de 273 millones de euros para ser invertidos. 273 millones de euros que van a venir a día de hoy, salvo 30 millones de euros que vienen de Europa, el resto financiado de los recursos propios del puerto, es decir, de los recursos que vosotros generáis para el puerto. Por lo tanto, vamos a ir la idea es un trabajo más eficiente, mejor comunicación a través de la tecnología, a pesar de que muchas veces gracias a la tecnología no nos comunicamos tanto personalmente, o gracias o por culpa de la tecnología. Herramientas modernas y en el caso además de, y esto más enfocado sobre todo en las personas de la autoridad portuaria, pues formación continua. Nadie queremos que se quede atrás porque no reciba la formación adecuada. Decía que bueno, que el mundo está cambiando, pero no es la primera vez que cambia. No es la primera vez que aquellos países que estaban en la cumbre mundial, que eran los que tenían el Producto Interior Bruto mayor, pues fueron decayendo y surgieron otros. Y esto, con el paso del tiempo, si lo miramos con la distancia, pues probablemente nos parece como algo muy natural y no nos damos cuenta de que está ocurriendo, pero ocurre. Estados Unidos, pues bueno, después de su independencia, pues ya empezó a superar al Reino Unido, que era el gran rey de las flotas mundiales, el comercio marcaba muchísimo lo que estaba ocurriendo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues incluso hasta la Alemania nazi llegó a ser la primera potencia mundial, el Producto Interior Bruto. Desapareció afortunadamente. Y luego vemos cómo ya en los últimos años, pues evidentemente, además del potencial de Estados Unidos, porque han producido oil, porque ha estado a la vanguardia de la tecnología, etcétera, etcétera, pues aparecen nuevos jugadores que vienen de aquellos que también hace 300 años estaban ahí arriba y que hoy de nuevo vuelven a tomar el liderazgo. Y que poco a poco, si miramos 25 años atrás, ni se nos hubiese pasado por la cabeza probablemente que esto iba a llevar un ritmo tan acelerado. Vivimos además en un continente viejo. Fijaros la media de edad de Europa con el resto de los continentes del mundo. Por lo tanto, la economía, cada día pintamos menos, somos cada vez más mayores, y además esto se refleja en que somos menos. Fijaros que, perdonad porque están al revés las indicaciones, pero digamos que Europa, donde dice 96 millones, es el número de personas hoy en día que viven en Europa mayor de 65 años. De esa misma edad, en un lugar como Nigeria, tan solo hay 6 millones. Sin embargo, si miramos personas menores de 15 años, en Europa tenemos 63 millones, mientras que 120 millones en un lugar como Nigeria, que va a ser probablemente dentro de 10 años la tercera población mundial. En un lugar donde hay hambrunas, donde el cambio climático está haciendo que haya sequías, etcétera, y que está habiendo cada vez movimientos más grandes para buscar una vida mejor en Europa. Nosotros necesitamos inmigración, pero evidentemente ellos necesitan encontrar una vida, un proyecto, salvar la vida. Y eso es un equilibrio muy difícil de encontrar. De hecho, si dividiésemos hoy en día la población mundial en 4 apartados, nos encontramos que China o la India, cualquiera de los dos, que tienen una población bastante similar, tienen más población que todo Euroasia y todo el continente americano juntos. Eso nos puede hacer una idea del potencial que tienen en un lugar donde todavía gran parte de la población vive en zonas rurales. Es decir, es personas que pueden trasladarse a las ciudades sin necesidad de inmigraciones externas.
exteriores. Para que veamos en una evolución, pues en el año 1900 Europa tenía la población de 3 Áfricas. Hoy en día 2 Europas hacían la de África y en el año 2047 se espera que 4 Europas puedan hacer un África. ¿Y esto en qué se nota en la economía? Pues si comparamos Asia, que sería la parte de arriba, el porcentaje del Producto Interior Bruto Mundial que tienen, veis que está en aumento. Cuando has visto ahí que hay una bajada es por una devaluación de la moneda, que hubo en su momento, pero no porque la economía haya dejado de crecer. La azul, la del medio, es Estados Unidos y la otra es Europa. Esto estamos hablando en valores nominales, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta el coste de vida de un sitio a otro. Si tuviésemos en cuenta el coste de vida, pues Europa estaría, bueno, no tan lejos de Estados Unidos, pero China claramente, y aquí no se tiene en cuenta esa inflación, va para arriba, perdón, China no, Asia. Y este es el mundo que está viniendo y el que poco a poco, está teniendo cada vez más peso contra una Europa vieja, con poca gente y que tecnológicamente además se encuentra con diversos problemas. Esta es la distribución hoy en día del Producto Interior Bruto, ¿vale? Europa no corresponde con la Unión Europea, ¿vale? Están añadidos más países, pero para que veáis por dónde están en estos momentos los pesos. La generación de energía va a ser una de las grandes guerras sin armas en los próximos años. Y fijaros que China ya ha superado desde el año 2010 a Estados Unidos y ya casi triplica la producción de energía respecto a Estados Unidos. Como sabéis, el puerto de Bilbao va a tener que multiplicar por 6 sus necesidades energéticas en los próximos 5 años. Multiplicar por 6. Sabéis la cuestión relacionada con la electrificación de los muelles, etcétera. Y por eso la producción también de energía va a ser una de las grandes cuestiones en las que los puertos se van a tener que basar en los próximos años, como una infraestructura básica, y además así viene el mandato y la nueva estrategia europea de puertos. Y hablamos también de otro tipo de energía, la solar, ¿vale? O crear electricidad a través de energía solar. Pues ya las previsiones es que China, dentro de nada, sea con muchísima diferencia el mayor productor de energía solar del mundo. No solo de la energía solar, sino que hoy en día ya tanto paneles solares como aerogeneradores son los primeros productores mundiales, a larguísima distancia de cualquiera. Y esto es algo que nosotros, en un lugar donde la energía y el clúster de la energía y toda esa cadena de valor es tan importante, nos vamos a tener que enfrentar a unos productos que ya no es de la calidad de la que hablábamos antes, hace unos años, sino que es una calidad igualada, incluso a veces superior a la que tenemos aquí. De hecho, en tecnología, Europa, este es un gráfico que representa el valor de mercado de las empresas que se han creado en los últimos 50 años en Estados Unidos y en Europa. Y ya veis que Europa, la que más valor tiene de los últimos 50 años, es decir, no estarían ni BMW, porque son bastante mayores que 50 años. Solo Spotify vemos ahí, y no precisamente porque tenga muchísimos trabajadores. Pero vemos que las grandes tecnológicas, y hoy en día la automoción y otros sectores se están convirtiendo, o tienen su base también, sobre todo en la tecnología, aparte, digamos, del hierro, la tecnología es algo básico, como Estados Unidos, sin embargo, mantiene las grandes tecnológicas y otro tipo de empresas. Y otra cuestión importante, los chips. Europa ha pasado de producir pues, más del 40% de los chips en el año 1990 a hoy en día estar en tan solo el 7%. Algo que es fundamental para procesar los datos, algo que es básico para la inteligencia artificial, para el poder de computación. Al final se basa en los chips, más que el algoritmo. El algoritmo al final podemos estar todos utilizando la misma fórmula parecida. Aquí lo importante es cuántos más datos tienes, y eso en China evidentemente por las políticas de privacidad están a años luz nuestro, y también la capacidad de procesamiento que nos los da los chips. Los coches hoy tienen chips, hemos oído los retardos que ha existido en fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto veis que también pues son prácticamente todos asiáticos.
¿Y qué es lo que está pasando? Pues que el mayor exportador del mundo ya con muchísima diferencia, creciendo su Producto Interior Bruto en una sociedad joven y cada vez con más número de personas, no en China, donde van a tener un problema demográfico dentro de unos 15 años aproximadamente, se prevé por la política del hijo único o hija única, pero sí vemos que la diferencia cada vez es mayor con el resto de países, ¿no? Cuando hablábamos de Alemania como la gran potencia exportadora, lo sigue siendo, pero evidentemente los números no son los que eran antes. Y en la industria relacionada con lo marítimo, con el puerto, pues bueno, vemos que solo tres países concentran el 40% de la flota mundial. Y esta concentración, que la conocéis, está derivando también en que las propias navieras cada vez tengan un poder de negociación mucho mayor. Estos son los ingresos que tuvo Maersk o que ha tenido durante los últimos años y que, como sabéis, como consecuencia de la pandemia, brindó una oportunidad grandísima para subir fletes por la precariedad en ese momento que existía, la necesidad del transporte de algo que había estado parado, dispararon sus beneficios y se están haciendo ahora mismo con toda la cadena de valor del transporte. Ya no son navieras, son empresas de logística, de multilogística, multimodales, tienen trenes, tienen vías e incluso tienen puertos, construyen las terminales, se convierten en las autoridades portuarias ellos mismos, como está ocurriendo hoy en día, y por lo tanto cambia el rol que estamos desempeñando todos los agentes, incluso también, como no, la autoridad portuaria, que en estos momentos tiene que salir también a vender su producto, a vender su puerto y por lo tanto a vender la comunidad, porque al final esto es una cuestión de todos los que estamos aquí. De hecho, las grandes navieras, como ya sabéis, pues controlan entre 4, prácticamente el 65% del comercio mundial de contenedores y la concentración cada vez es mayor. Y son estas navieras en estos momentos las que están decidiendo cómo están siendo los flujos mundiales de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. Incluso aquí nos afecta muchísimo. Sabéis y hemos oído cómo han descendido las exportaciones de productos relacionados con la automoción en el último año, prácticamente al mismo nivel que han descendido las exportaciones por el puerto de Bilbao, aproximadamente un 31% a datos de septiembre. España es el segundo productor, pero es que en Euskadi hacemos el 50% de las piezas de automoción que se hacen en todo el Estado, siendo nosotros el 4,5% de la población del Estado. Por lo tanto, si no se hacen coches, si son eléctricos y nuestra industria no está adaptada, el puerto también lo va a sufrir, aunque no es lo más importante aquí que lo sufra el puerto, pero también esto está ligado al propio puerto. De hecho, la revista Economist, en su último número, ponía una gráfica, una foto en su portada, son siempre muy ingeniosos, de lo que creen que está ocurriendo en estos momentos. ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Pues los datos de momento le dicen que ese coche cada vez, el escarabajo, el Volkswagen, está más aplanado y que el oso panda cada vez se está haciendo más grande. Así que el otro día en una intervención os comenté, pero he buscado en este caso la cita concreta. Maquiavelo ya decía en El Príncipe hace muchos cientos de años, porque esto va con la naturaleza humana, que bueno, cuando queremos cambiar pues hay siempre resistencias, no lo queremos ver, estamos cómodos en la situación, pero la ola va llegando poco a poco y si no has trabajado anteriormente, pues te pasa por encima. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener primero la conciencia de que esta transformación tecnológica es necesaria y que si no nos subimos a ella, pues bueno, tendremos que pensar no en la Euskadi, o cada uno el territorio que piense, o Vizcaya, o el que piense, o su situación personal, sino la del futuro. Mirar esos gráficos, esa evolución, y si seguimos por el mismo lado, ¿qué va a ser de la Euskadi, la Vizcaya, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera? Aquí yo suelo decir que hay muchas canas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, más o menos libraremos, ¿vale? Pero ojo, que igual los siguientes no van a tener la misma oportunidad. Y por lo tanto, a esto nos tenemos que subir
todos, por muy incómodo que sea y por muy, como suelen decir en las inversiones, valle del desierto que haya que pasar. ¿Vale? Esto sobre todo se utiliza mucho en el ámbito sanitario. Las inversiones en sanidad sabéis que son muy a largo plazo y por lo tanto hay que poner muchos recursos hasta que finalmente sale o no bien ese producto. Así que, pero ahora vamos a ver qué tendencias está habiendo en el mundo de la digitalización ya. ¿No? Podéis coger aire, ¿vale? Podéis coger aire, salvaremos porque vamos todos a mentalizarnos y vamos a ser conscientes y vamos a actuar en consecuencia. ¿Pero qué tendencias se están habiendo en el mundo de la digitalización portuaria? Bueno, primero, la automatización de los procesos. Esto es absoluto. Muchos de vosotros lo estáis aplicando ya, pero evidentemente en estos lugares como China, pues ver una terminal absolutamente automatizada, con vehículos, con grúas, etcétera, pues algo que te da de pensar que va a llegar en el futuro. Seguramente no llegaremos a eso en los próximos años, pero te da ya unas pistas de por dónde se está moviendo. La sostenibilidad y la eficiencia energética en los puertos, esto va a ser una base de Europa, las financiaciones van a ir por ahí, como suelo decir, 3 tipos de sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Y esto es algo que nos lo va a marcar Europa, las ayudas van a ir por ahí, incluso también las estatales van a ir por ese camino. Economía circular, volver a reutilizar aquello que ya hemos utilizado, aunque sea para otro tipo de cuestiones, ya estén relacionadas o no, esa también es una tendencia. Y una muy importante que es la conectividad dentro del puerto. ¿Vale? Aquí la gran baza, evidentemente, son las redes 5G. ¿Vale? En algunos lugares ya están hablando de más Gs que 5. ¿Vale? Nosotros de momento vamos a pensar en el 5G, que posibilitan no solo como a las propias autoridades portuarias, sino la conectividad en general de todos los agentes que están allí, para que podáis ahorrar costes, podáis aumentar efectividad y podáis predecir incluso fallos a través de tecnologías como la Internet de las cosas. Al final, con todas esas tecnologías, lo que nos va a aportar aporta muchísimos datos para tomar esas decisiones y para darnos luz. Imaginaros una vidriera cuando entramos en una iglesia que no está alumbrada y lo único que vemos pues, es unos cristales oscuros y de repente alguien da la luz y empezamos a ver los dibujos que tienen esas cristaleras. Pues con los datos ocurre lo mismo. Nos permite muchas veces saber o ser conscientes de que había cosas que no sabíamos que no sabíamos. Y esas son las zonas más peligrosas donde se puede mover el conocimiento humano. La inteligencia artificial, importantísima. Esto ha venido para quedarse. Estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial generativa. Esto va a aumentar exponencialmente. Los recursos energéticos ahí van a tener mucho que decir, pero de nuevo hay lugares ya que se está adaptando. Nosotros nos tenemos que adaptar también en la medida de lo posible para todos los procesos intentar agilizarlos. Vais a tener la presentación, no hace falta que saquéis fotos, pero si queréis sacar las fotos, pero vais a tener la presentación, ¿de acuerdo? Y luego una cuestión muy importante, ciberseguridad. ¿Os acordáis cuando tuvimos aquí el famoso apagón? Todos pensábamos que esto era un ciberataque, ¿no? Pero gracias a que en Bilbao vino al de 2 horas, pues en Madrid se pudieron tomar cervezas mientras no tenían luz porque estaban convencidos de que ya no era un ciberataque, ¿de acuerdo? En eso tuvimos, no sé si tuvimos suerte o no, a mí yo la verdad es que no me enteré porque la batería del móvil, del ordenador seguía funcionando, pero bueno. La ciberseguridad va a ser una de las cuestiones más importantes. En esto, como en cualquier otras cuestiones, el ladrón va por delante de la policía, y todos los esfuerzos que hagamos seguramente serán insuficientes, pero las consecuencias que hoy en día pueden tener los ciberataques están multiplicadas a la enésima respecto a lo que podían tener hace pocos años. Encontrar hoy en día, de hecho, profesionales en el ámbito de la ciberseguridad son uno de los perfiles más buscados y más escasos que existen. Y luego hablaba, la implementación de las redes de 5G. Y luego una combinación muy importante, que es la computación en la nube, es decir, que tengamos todos esos datos que recojamos en la nube,
¿vale?, para que nos pueda ayudar en estrategias a medio y a largo plazo, pero en el corto plazo actuar a través de otro tipo de tecnologías como es el edge computing. A través de esos datos que nos llegan de millones de sensores, actuar de una manera rápida, eficaz, para evitar mayores errores. Estamos hablando de predictibilidad, por ejemplo, de averías, tanto en bases tecnológicas como en infraestructuras no tan tecnológicas, etcétera, etcétera. Los gemelos digitales, es decir, la reproducción de estructuras de manera que podemos simular escenarios, tener un OLATUA replicado de una manera digital para que podamos estudiar ahí los próximos escenarios que en diferentes cuestiones pueden ocurrir, desde seguridad hasta nuevos diseños, etcétera, etcétera. Y después la robótica aplicada a operaciones portuarias, ¿vale?, que lo tenemos, pues por ejemplo, los drones, que hoy en día pues, nos suena casi a la guerra que está ocurriendo y de hecho pues, gran mayoría de la tecnología que se desarrolla y que se utiliza también en los puertos, pues viene de los desarrollos militares porque al inicio, pues eso, o de sanidad, porque al inicio no son rentables y por lo tanto solo las instituciones públicas pueden invertir en ellos porque no pueden sacar un rendimiento, ¿no? Ya sabéis que el robot que nos limpia la casa, pues bueno, eso el origen era un sistema antiminas del gobierno israelí. Bueno, pues eso lo reconvirtieron a un robot de cocina que nos hace la vida más fácil, ¿vale? Pues eso está ocurriendo también con los drones, que van a ser unos de los elementos también importantes como otro tipo de robótica. Vehículos autónomos, ¿vale? Esto costará más que llegue aquí en Europa, pero en China, por ejemplo, pues es algo ya absolutamente normal. La tecnología está ahí, otra cosa es que la regulación vaya por detrás de la tecnología, pero hoy en día los coches autónomos tienen un grado de error muchísimo menor que los humanos. Lo que pasa es que cuando ha habido un accidente pues se ha hecho muchísimo mayor eco. Pero bueno, eso es una cuestión que irá llegando y será por normativa. Y luego la realidad aumentada, que es parecido a los gemelos digitales, pero no necesariamente lo mismo. Es decir, en entornos replicados a tamaño incluso real, pues trabajar cuestiones relacionadas con la seguridad, con la formación, por posibles incidencias, etcétera, etcétera. Nosotros, esas tendencias que hemos visto, las hemos intentado canalizar estableciendo preferencias y según nuestras disponibilidades y también las necesidades más concretas nuestras y el ritmo que tienen que tener de implementación, porque no puedes empezar la casa por el tejado, por mucho que lo diga Fito en su canción, pues hemos empezado ya con un plan aprobado por el Consejo del Puerto, que a día de hoy consta de una dotación de 18 millones de euros para los próximos 5 años y que, aunque son 25 los proyectos que tiene, a día de hoy, insisto, bueno, vamos a presentaros 17 de ellos. En algunos casos os va a afectar directamente, en otros seguramente será indirectamente, porque los afectados van a ser de forma directa empleados de la autoridad portuaria, pero insisto, gracias a esa tecnología van a poder también dedicarse a cuestiones que hoy en día tal vez el tiempo no les permitía. Primero, estamos haciendo una consultoría de transformación de todos los servicios que tenemos, ¿vale? A pesar de ya tener pues detectados ciertas cuestiones y ya les estamos llevando adelante, estamos haciendo un mapa absoluto de todos los servicios porque la idea es la implantación de ese mapa de servicios que tiene una dotación de más de 4 millones de euros para centralizar. Este va a ser el cerebro, vamos a decir, que va a utilizar todo el sistema de la autoridad portuaria. A día de hoy no funcionamos con un único cerebro en la autoridad portuaria. El conseguir datos y, por lo tanto, tomar decisiones basadas en ellas a día de hoy no es posible, salvo que uno tenga que consultar en 7 u 8 sitios diferentes y luego juntar esos datos, ¿vale? Bueno, pues esta es una de las cuestiones clave para que la circulación de toda la información, las trazabilidades y para que los servicios sean muchísimo más eficientes. Esto es una cuestión absolutamente necesaria. Estaremos hablando aquí de arquitecturas de los famosos ERPs, CRM para trabajar con los clientes, etcétera, etcétera. Esta sería la segunda parte.
Una vez que tenemos ya esa arquitectura realizada, vamos a ver de qué manera esa datificación que vamos a tener ahí nos va a ayudar en la predictibilidad. Ya sabéis que los sistemas de gestión de datos son algunos que son descriptivos, simplemente te dicen, simplemente entre comillas, lo que está ocurriendo. Otros son predictivos, que te dicen lo que probablemente vaya a ocurrir, y otros son prescriptivos. Es decir, te dan la receta y te dicen lo que tienen que hacer. Bueno, estos últimos abundan muchísimo menos, ¿vale? Y al final, evidentemente, la decisión te la tiene que tomar un humano. Pero existen ya sistemas prescriptivos, que en algunos casos también son aplicables a ciertas cuestiones relacionadas con la actividad portuaria. Respecto a la adaptación a en castellano, la ventanilla única europea, ¿vale? Tenemos dos proyectos, uno más simple y más relacionado con el tema de las mercancías peligrosas, pero realmente el más importante es el que está también unido al código aduanero europeo. Salía en inglés, perdón, Código Aduanero de la Unión, ¿de acuerdo? De manera que la propia autoridad portuaria gestione esos datos, evidentemente conectado con todos los sistemas para cumplir con la legalidad, pero en la medida de lo posible, si queremos ser una organización basada en datos y tomadas esas decisiones en base a datos, es importantísimo que en la medida de los posibles esos datos estén en la propia autoridad portuaria. También vamos a implantar, pero lo tendría que decir al revés, la red 5G, ¿vale? No solo para la autoridad portuaria, sino que para vosotros, que sois los protagonistas y los agentes importantes en el ecosistema, podáis aprovecharlo también, de manera que podáis ahorrar costes aprovechando toda la identificación que podéis sacar de esa red 5G sin depender de proveedores externos. Y unido a eso, ya muy concreto, por ejemplo, con la policía portuaria, va a tener muchísima más facilidad para transmitir datos, ya sea por vídeo, por foto, por imagen, etcétera, por sonido, a unas velocidades mucho mayores que las actuales, de manera que las incidencias también sean corregidas a la mayor brevedad posible. Vamos a hacer también una modernización de la infraestructura de red, es decir, del cableo de los switches, de los routers, etcétera, que tenemos, para que sean mucho más eficientes y que sean adaptados a esta tecnología, que tengan muchísima más capacidad de lo que tienen hoy en día, y esto representa también una inversión importante. Y también vamos a implantar la inteligencia artificial basada en agentes, ¿vale? He puesto la foto aquí de un agente, porque a veces cuando a la gente les pones un agente de la inteligencia artificial, está pensando en el inspector Gadget o algo así, ¿no? En una persona. No. Esto se trata de inteligencias artificiales generativas que están especializadas en ciertas cuestiones. Ya pueden ser legales, ya pueden ser financieras, etcétera, etcétera, de manera que facilitan cuestiones basándose en patrones de comportamiento en esas diferentes disciplinas, de manera que ahorran muchísimo tiempo a la hora de redacción de cualquier tipo de documento, gestión de las mismas, etcétera, etcétera. Vamos a tener también un NOC inteligente, ¿vale? Network Operation Center, que es lo que nos va a permitir, lo mismo que podemos predecir las averías, o la tecnología te permite predecir las averías en las infraestructuras físicas, también en la medida de lo posible hacerlo en las infraestructuras tecnológicas, cuestión que a día de hoy no tenía, y por lo tanto puede evitar muchísimos problemas, muchísimos costes, trabajando siempre adelantándonos a esos posibles problemas, y por lo tanto los clientes finales, navieras, etcétera, poder estar aquí el menor tiempo posible, que es lo que buscan al final, o el tiempo que estén, al menos que no sea por este tipo de demoras. Vamos a tener también un sistema de videovigilancia en Ciervana, con 40 cámaras de alta definición, ¿vale? De las cuales también, y todo el sistema en general portuario, va a través de todo el sistema de cámaras capturar datos para aumentar o mejorar la viabilidad
la viabilidad, vamos a decir, terrestre del puerto y mejorar en ese sentido las infraestructuras, los tiempos, etcétera, y también, evidentemente, por cuestiones relacionadas con la seguridad. También vamos a tener soporte para las plataformas telemáticas que hoy en día utilizáis, Portúa, etcétera. Vamos a mejorar y vamos a invertir para que los tiempos de respuesta sean mejores, para, como decía antes, también predecir posibles problemas y para que al final el servicio todavía aumente y sea bastante mejor todavía. Vamos a tener un proyecto con remolcadores, ¿vale? De manera que vamos a conseguir también la latificación de su actividad, ¿vale? Para que no solo para los propios remolcadores, sino para la autoridad portuaria, también para las propias navieras, etcétera, conocer cuál es esa trazabilidad del proceso, etcétera, lo cual va a mejorar sin duda en tiempos, nos va a decir cuáles son los momentos más improductivos, cómo podemos mejorarlo, etcétera, etcétera. Y también en la planificación de trenes tenemos dos proyectos, uno más pequeño, ¿vale? Que en este caso estaría la planificación ferroviaria con los sistemas de ADIF, para coordinar mejor horarios, etcétera, pero sobre todo tenemos otro que es el que nosotros llamamos E-Rail Plus, ¿vale? Que aquí sí que esperamos contar con financiación europea, porque aquí ya sería un sistema en el cual hacíamos un seguimiento absoluto de cuáles serían las mercancías, en qué lugar se encuentran en esos momentos, tiempos de espera actualizados, condiciones que puedan cambiar esos circuitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Estar en vivo y tener una continuación mucho mejor que la que tenemos hoy en día. También, esto ya es muy interno, pero la transformación del puesto de trabajo de las personas que trabajan en la autoridad portuaria, bueno, pues no solo con nuevos gadgets, con nuevos aparatos, sino también con software colaborativo, con herramientas colaborativas para ya sea trabajar presencialmente o ya sea a distancia, algo que estamos trabajando también en recursos humanos. Algo que estamos trabajando también en recursos humanos, pues mejore la experiencia como empleado y estemos mucho más actualizados. De hecho, vamos a hacer un cambio en ese sentido y ahora vamos a tener los equipos a través de renting. Hasta ahora los hemos tenido en propiedad y esto nos va a permitir renovarlos de una forma mucho más cíclica y sabiendo también los gastos que llevan ellos aparejado. Respecto a las infraestructuras, vamos a incluir la metodología BIM, ¿vale? Para el desarrollo de estos proyectos de infraestructuras, que también tiene su propio, vamos a decir, gemelo digital y que va, en la medida de lo posible, a aumentar también la eficacia a la hora de diseñar estas infraestructuras y también, en la medida posible, también acortar los tiempos con la facilitación de la gestión de los procesos de cada uno de los proyectos. Vamos a tener también un helpdesk, que suena muy así, pero es un embudo, vamos a decir, para un embudo único para la atención de las incidencias que existan informáticas. A día de hoy existen varios medios. Bueno, esto se va a centralizar para aumentar la capacidad de respuesta tanto en efectividad como en eficiencia. Y, por último, integración Linersa, y esto ya relacionado con el Marpol, ¿vale? Con la cuestión de la gestión de los residuos, de manera que tengamos una trazabilidad mucho más automatizada, mucho más digitalizada y aumentar la eficacia, la eficiencia y reducir los tiempos en la medida de lo posible y también los costes. Así que, bueno, por nuestra parte, decíamos que, y esto ya sobre todo va relacionado con los empleados de la propia autoridad portuaria, esto va paralelo también a la formación continua de los diferentes perfiles que tenemos en la autoridad portuaria. No queremos que nadie se quede atrás. Seguro que hay personas que ya han cogido la imagen de Maquiavelo, pero pueden tener miedo al mensaje, no la imagen de él, sino el mensaje que decía, que era lo importante, pero que pueden tener miedo por no poder o no querer o creer no poder adaptarse a esas necesidades. Bueno, nosotros vamos a diseñar planes adaptados con sus calendarios de acuerdo a la implementación de este plan
y vamos a intentarlos, a apoyarlos en todo momento. Y además este es un plan que, como decía, es vivo. Ojalá el año que viene no hablemos ya de 18 millones, sino que podamos hablar de más y al siguiente año todavía de más, porque ideas y proyectos y necesidades no nos faltan, y esto es, pues bueno, como andar en bicicleta. Si paramos de pedalear, pues bueno, pues nos iremos parando. A veces tendremos cuesta abajo, pero cuando llegue a cuesta arriba, el resto van a seguir pedaleando, nos van a pasar y al final acabaremos cayendo. Con lo cual, esto es importantísimo, el tener ese soporte y cambiar esa mentalidad. Y además vamos a establecer evaluación continua de todas estas implementaciones, ¿vale? Seguramente en algunas de ellas no obtendremos el resultado esperado, en otras esperamos confundirnos, pero porque nos quedemos cortos. Esto es como cuando se generó el Guggenheim, cuando se creó el Guggenheim, todo el mundo falló, pero afortunadamente los que lo promovieron se equivocaron por debajo, porque el éxito fue muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar que en la medida de lo posible pues tengamos pequeños Guggenheims, pequeña victoria, y seguro que en algunos de los casos pues nos equivocaremos, pero bueno, rectificar es de sabios y, como decía, es un plan de transformación digital vivo y flexible. Así que por mi parte, agradeceros de nuevo el haber estado aquí. Muchas gracias también al equipo de transformación digital de la Autoridad Portuaria, que han hecho un esfuerzo grandísimo para sacar este plan en muy poco tiempo, y que, como decía, como va a estar vivo, seguramente llegará a cambios. Y gracias por vuestro tiempo. Tendréis la presentación, pero de nuevo, si queréis leer algo otra vez, si solo es una cosa, que sea la primera parte. Porque si no cambiamos la mentalidad, lo otro, desgraciadamente, no va a surgir, no va a tener el potencial que podría tener y que creemos que tiene. ¡Qué ricasco!